Bien, en la clase anterior estuvimos viendo sobre el lenguaje DDL, es decir, el lenguaje de definición de datos. Si hacemos un pequeño resumen, recordemos que el lenguaje de definición de datos es el que contiene todas las instrucciones que con esto logramos diseñar todas las estructuras de la base de datos. Las tablas, los tipos de campos, los primary key, los foreign key. Entonces, en otras palabras, es todo lo que se refiere a las estructuras de datos. ¿Qué instrucciones tenemos dentro del DDL? El create, que es para crear bases de datos y para crear tablas. El alter, que sirve para modificar. El drop, que sirve para eliminar. El truncate también sirve para eliminar. El comment, que son las líneas para poder documentar nuestro trabajo. Y el rename, que es para cambiarle de nombre a una tabla. Bien, con respecto al comentario, a veces nosotros no le ponemos mucha atención a los comentarios. Y realmente lo de los comentarios, el documentar, es muy importante. Entonces, igual que otros lenguajes, existen para documentar línea a línea, ¿sí? Línea 1, línea 2, y así podríamos documentar línea a línea, pero siempre con estos dos guiones medios seguidos. Pero ¿cómo hacemos para documentar cuando queremos hacer varias líneas? Muy bien, al igual que los otros lenguajes, también tiene para documentar varias líneas y lo usamos de la siguiente manera. Ese backslash con el asterisco y podemos poner varias líneas, y cuando ya hemos terminado, lo cerramos de esa manera. Entonces, de esta manera, documentamos línea a línea. Y de esta manera, documentamos varias líneas a la vez. Y eso era algo que me faltaba en la clase anterior, que solamente vimos cuando era documentar línea a línea. Bien, entonces continuemos con la creación de las tablas. Ya nosotros hemos creado nuestra base de datos que se llama inventario. Y dentro de inventario ya hemos creado nuestras tablas, nuestra primera tabla productos, con estas columnas que tenemos aquí. Ya tenemos un primary key. El primary key es el ID productos. Aún no hemos creado foreign key. Perfecto. Entonces vamos a crear nuestra otra tabla. Nuestra otra tabla se va a llamar categoría. Perfecto. Antes de crearla, abramos la base de datos. Listo. Como les dije la vez pasada, esta se pone de color negrito, indicándome que esta es la base de datos que yo me encuentro en este momento activo. Ahora vamos a crear la tabla que se llama categoría. Lo mismo, si tienen alguna pregunta en su momento me la hacen, pueden escribírmela o me pueden por medio hablado también, ¿sí? Perfecto. Vamos a crear la tabla categoría. Estamos haciendo una pequeña base de datos tipo inventarios, donde vamos a tener nuestros productos, vamos a tener las categorías y vamos a tener proveedores. Entonces vamos a crear categoría. La tabla categoría. Create table, el nombre, categoría. Y aquí vamos a crear un ID de tipo entero que sea auto incrementable. Y este va a ser mi primary key. Vamos también a poner un nombre a esa categoría de tipo varchar porque va a ser variable, no va a ser un ancho fijo y que va a ser not null. Bien, prácticamente esos dos campos va a estar conformado mi tabla. Una por el ID, que va a ser mi primary key, y otro por el nombre. En categoría lo que vamos a guardar, por ejemplo, si es un inventario, en categoría vamos a guardar, por ejemplo, para clasificar lácteos, dulces,
bebidas y cosas así. Dentro de cada categoría van a haber varios productos. Perfecto. Voy a ejecutarlo. Está todo ok. Si la observamos, ya tenemos nuestras dos tablas, categoría y productos. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es ahora a relacionar las tablas productos con categorías. Como le dije, en categoría vamos a tener categoría de lácteos, categoría de dulces, categoría, qué sé yo, de chocolates. Entonces, en cada categoría van a haber varios productos. Pero un producto no puede pertenecer a la misma vez que pertenece al lácteo, no puede pertenecer a dulces. En otras palabras, un producto solo puede pertenecer a una categoría. Y en una categoría pueden existir varios productos. Entonces la relación categorías-productos, o perdón, productos a categorías es de 1 a muchos. Perdón, de n a 1. O al revés, puede ser en categoría va 1 y en producto va muchos. Entonces, de acuerdo a esto, en cuál de las dos tablas deberíamos poner nuestra clave foránea? Les pregunto a ustedes, ¿en cuál de las dos tablas yo debería aumentar una clave foránea? En otras palabras, distingamos cuál es nuestra tabla fuerte y cuál es nuestra tabla débil. Espero sus respuestas. En cuál tabla yo debería poner la clave foránea? Sí, exactamente. Donde yo debo crear la clave foránea es en productos. Y es lo que ahora voy a hacer. Existen dos formas para crear las claves foráneas, pero como yo ya creé la tabla productos, la forma de ahí mismo, cuando creo la tabla, crear la llave foránea ya no es posible. Por lo tanto, ahora me toca la segunda forma, crear con la siguiente instrucción, crear la llave foránea. Veamos. Lo primero que voy a hacer es agregar una columna en la tabla categorías. Perdón, en la tabla productos, perdón, en la tabla productos. Voy a crear una columna para enlazar las dos tablas. Entonces, alter table productos add id categoría. Así se va a llamar mi columna. Debe ser del mismo tipo. Este tipo es tipo int, entonces va a ser el tipo int. Y este no puede ser not null. Entonces le voy a poner not null. Con esto lo que voy a hacer es crearle para después hacer el índice respectivo. Veamos. Si nos vamos a la tabla productos, observamos que ya tenemos una nueva columna, id categoría. Entonces, esta que está aquí, la voy a enlazar con esta que está aquí. Perfecto. Voy a poner aquí, insertar una columna en la tabla producto para relacionarla con categoría. Para relacionarla con categoría. Perfecto. Vamos a la siguiente. Entonces, ahora voy a agregar o a crear, agregar o crear el foreign key, mi clave foránea. Perfecto. ¿Cómo yo creo una clave foránea? De la siguiente manera. Alter table, perdón. Alter table. Productos. Ahí es que voy a hacer el enlace. Es decir, el enlace, en otras palabras, lo hago en la tabla débil.
Ahí tengo que hacer la relación. Alter table, productos, add constraint. Es muy importante que ustedes les pongan un nombre a esa relación. Recuerden que cuando nosotros creamos los diagramas de entidad y relación, ya sea el físico o lógico, le poníamos un nombre a la relación. Lo mismo hacemos aquí. Entonces voy a ponerle como nombre foreign key. Ese nombre se lo ponen ustedes, pero yo voy a poner que es categoría prod. Entonces estoy diciendo que la relación va a ser entre categoría y producto. Entonces tiene que ver la relación, el nombre de la relación es muy importante para poder saber yo entre qué tabla se está haciendo la relación. Para eso pongo esas iniciales. Foreign key. Foreign key. ¿Cómo se va a llamar el campo que yo voy a relacionar aquí? Se llama ID categoría. El nombre que le puse aquí. Propia de la tabla productos. ID categoría. ¿Y con quién la voy a enlazar? ¿Con qué tabla la voy a enlazar? Perdón, ¿con qué tabla la voy a enlazar? Con la tabla categoría. Y en esa tabla categoría, ¿con qué columna voy a hacer la relación? Pues ahí le pongo con ID. Perfecto. Aquí hay dos cosas muy importantes que debemos saber. Cuando nosotros borramos, cuando nosotros actualizamos, nos tendremos que dar cuenta que cuando borramos por ejemplo, una categoría, tenemos que dar cuenta que también va a afectar a la tabla débil. Entonces, es lo que voy a poner aquí. ¿De qué forma voy a hacer las actualizaciones? ¿De qué forma voy a hacer las modificaciones cuando yo en la tabla categoría haga algún cambio? Por ejemplo, que el código 5, que se llama lácteos, ya no va a llevar el código 5, sino que va a llevar el código 6. Entonces, en ese momento que yo le cambio de 5 a 6, en la tabla productos tiene que pasar algo, tiene que actualizarse. Ya no van a ser que va a valer el número 5, sino que ahora ellos van a valer el número 6. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr ese tipo de actualización? Existen unas propiedades que quiero que la vean, que podríamos poner ahí, que son las siguientes. La que más se utiliza, la más utilizada es Cascade. ¿Qué significa? Como yo les dije, si cambio o elimino un dato en la tabla principal, en la otra tabla también se eliminan. Cuando aquí habían 5 datos, una vez que borré uno en la principal, observen cómo ya quedaría la tabla débil. Borro aquí y todas las que lleven el 10 se eliminan, ¿ven? Eso es con Cascade. Lo mismo, si aquí cambio y le pongo en vez de 10, le pongo 12, al actualizar estos también se van a actualizar. Ya no valdrán 10, sino que valdrán 12. La otra es SecNull. Normalmente no es muy utilizada, pero bueno, también la presentan. En cambio, al borrar yo en la tabla principal, todos los datos de la tabla que contenían ese mismo código, lo que hace es a todos ponerle null. A todos ponerle null. Los datos se mantienen tal como están aquí. A veces no sé de qué me serviría mucho tenerlos aquí como null. Pero bueno, así lo presenta MySQL. Eso permite hacer. De repente sí puede tener alguna utilidad. Y el otro, el non-action. Yo puedo borrar aquí, pero acá no surte ningún efecto. Pero ahí vamos a tener problemas cuando hagamos informe y queramos saber el del departamento 10, cuál es ese. Y al no existir aquí, ahí vamos a tener problemas. Por ende, la que más se utiliza es esta, Cascade. Al no ponerle nada, donde vamos ahí a escribirle ahora en la instrucción, automáticamente es restrict. Es decir, no permite realizar modificaciones, no permite hacer eliminaciones, ni nada de eso.
nosotros vamos a hacer uso de esto, del cascade. Entonces, en esta parte que está aquí, le voy a aumentar, voy a irme abajo, y voy a ponerle, en caso de borrado, que sea borrada en cascada, y en caso de actualización, que también sea cascade. Entonces, ahora sí, voy a ejecutar esto. Y observen, actualicemos por si acaso y nos vamos a ir a productos en Foreign Key y observen que ya está creada la nueva relación foránea. ¿Cómo lo hacen? Con ID categoría, con ID. Y tanto la actualización como el borrado quedan de forma de cascade. Perfecto. Puede ser que en algún momento yo esté haciendo restricciones y después me dé cuenta que a lo mejor esa restricción no debe de existir. Yo tengo que borrarlas. Suponiendo que hemos hecho hemos agregado algunos foreign key y nos damos cuenta que esta que está aquí, yo la debería borrar, que no debería existir. Esto es un ejemplo, porque sí lo vamos a dejar, porque sí necesitamos este tipo de referencia entre ID categoría con ID. Pero suponiendo que nosotros queremos borrar una restricción. ¿Cómo borramos una restricción? Para eliminar una restricción, tenemos con el comando alter table. Le ponemos el nombre de la tabla donde está esa restricción. Drop foreign key y luego le voy a poner el nombre de esa restricción. De esta forma no borro columnas ni nada, solo borro la relación que existían entre las dos tablas. Y observen que ya en productos ya no tenemos ningún foreign key. Entonces, esa es una forma de borrar las restricciones. Voy a borrar, y ya saben que para borrar columnas, ya saben que es alter table, productos, drop column y el nombre de la columna. Entonces, esta es una forma de cómo ustedes pueden crear tablas y esta es una forma de cómo ustedes pueden crear relaciones. Perfecto. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Voy a borrar esta tabla. Esta tabla categorías. Voy a borrar esta tabla categorías. Y voy a crearla por medio gráfico. Y también las relaciones las voy a hacer por medio gráfico. Perfecto. Voy a borrar esta tabla. Voy a borrar también la columna que creé en la tabla productos. También la voy a borrar, ¿sí? Alter table productos, drop column y de categoría. Para hacerlo todo de manera gráfica. Perfecto. Entonces yo ya no tengo dentro de mis tablas la categoría y dentro de productos ya no tengo, déjame actualizar aquí, ya no tengo ID categoría. Ahora voy a hacer lo mismo, pero de manera gráfica. Por favor, si voy muy rápido, por favor, háganmelo saber. Sé que tienen el video, pero sí es importante de que ustedes ahora vayan realizando los procesos. Lo mismo, si tienen alguna pregunta, háganmela saber. Perfecto. Voy a hacer una nueva tabla de modo gráfico. Le pongo el nombre, categoría,
y los campos. Vamos aquí. Vamos a poner ID de tipo entero, de primary key, autoincrementable. Y voy a ponerle el nombre de la categoría, varchar 45, not null. Prácticamente es eso. Aplicamos. Está el código. Aplicamos. Listo. Esto ya está. Observen que está creado categoría. Ahora, vamos a irnos a productos. Vamos a irnos a productos. Vamos a crear la columna y después vamos a crear la relación. Entonces, en productos, voy a hacer clic en este. Miren que tiene 3 iconos. Una información para hacer cambios en la tabla y para ver una consulta de los valores que tengamos en las tablas. Pero por ahora, lo que voy a hacer es alterar. Voy a hacer un cambio. Y aquí al final voy a poner ID categoría. Va a ser de tipo entero. Va a ser not null. Y en la parte de aquí abajo tenemos varias pestañas. Como nosotros queremos crear una clave foránea, yo voy a hacer clic en Foreign Key. Aquí voy a ponerle el nombre, que ya lo puse en la anterior. Aquí lo escribo en esa manera. Listo. Ahora me dicen, ¿con qué tabla yo la voy a hacer referencia? ¿Con qué tabla voy a hacer? Perdón. FK Pro. ¿Con qué tabla yo voy a hacer referencia? ¿Con cuál? Con categoría. Recuerden que ahorita estoy en productos y productos se va a relacionar con categoría. Entonces, lo primero, el nombre y con qué tabla voy a hacer la relación. Después, en esta tabla productos, ¿cuál va a ser el índice que se va a relacionar? Va a ser ID categoría. ¿Con quién lo voy a relacionar? Con ID de la tabla categorías. Si nos movemos un poquito más acá, observe. Entonces, la clave que voy a relacionar va a ser la que yo creé en productos, que se llama ID categoría, la voy a relacionar con ID de la tabla categoría. Y aquí entonces, recuerden que la otra le pusimos Cascade. Pues aquí también le vamos a poner Cascade. Listo. Eso que hicimos en forma escrita, ahora lo hemos hecho de forma gráfica. Si aplicamos, observen cómo deberíamos haberlo hecho nosotros, o bueno, prácticamente como también nosotros lo hicimos con códigos. ¿Listo? Cerremos esto, ya no es necesario. Y observemos que ya en las columnas, perdón, este es categoría, aquí, ya columnas tenemos I de categoría y ya tenemos creado el índice, ¿ve? Entonces, esa es una manera de crear también de manera gráfica. A ver, ¿dónde se quedó Lady? Dígame dónde se quedó para repetir esa parte. Hágame saber en qué parte se quedó para poderle repetir. Ingeniero, al momento que creó le añadió el ID categoría al producto, en esa parte me quedé. A ver, vamos a ver. Voy a borrar otra vez todo. Voy a borrar todo. Vamos a ver. Ay, perdón. Voy a borrar todo. Vamos a hacer como que no hemos hecho eso todavía. Vamos nuevamente. Perfecto. Bien, voy a cerrar nuevamente. Entonces, de la misma forma que lo hicimos con código, vamos a enlazar la tabla productos con categoría.
Para poder enlazar la tabla productos con categoría, necesitamos crear en la tabla productos un índice que lo pueda yo relacionar con el índice de la categoría. Recordando que en categoría tenemos un índice que se llama ID, que este es el primer key de esta tabla. Por lo tanto, aquí en la tabla productos yo necesito crear una columna adicional para poderla relacionar. Entonces, a nivel de productos yo tengo 3 iconos, del cual de esto, el de en medio, el que tiene una llave, voy a hacer clic y me aparecen los campos como están definidos. Aquí al final voy a crear justamente una columna para poderla relacionar. Y no puedo ponerle cualquier nombre, pongámosle un nombre que tenga que ver relación. Entonces, ID categoría. Le debo poner el mismo tipo de datos. El tipo de datos que tenía en categoría es tipo entero. El mismo, si no vamos a tener problemas. Bien, es not null. Perfecto. Ahora, vamos a crear la relación. La relación se la crea porque es una clave foránea que vamos a crear. Vamos a crear aquí donde dice foreign key. Aquí le voy a poner un nombre a la relación. Siempre es importante, no es obligación, pero siempre es importante empezar con FK para indicarle que es un foreign key. Y luego el nombre o las iniciales entre las 2 tablas o entre las 3 tablas que se vayan a relacionar. Entre las tablas que se vayan a relacionar, es importante ponerle un nombre para poder saber cuáles son las tablas que se están relacionando. Luego, aquí en Reference, voy a seleccionar con qué tabla voy a relacionarme. La tabla que voy a relacionar es productos, que es en la que estoy actualmente. ¿Con cuál la voy a relacionar? Con categoría. Perfecto. Del lado derecho me aparecen las columnas de la tabla productos. Y aquí está la que yo creé, que recién la acabé de añadir, y de categoría. Y de la tabla categoría, ¿con cuál yo la voy a relacionar? Con el ID. Y aquí las actualizaciones, como ya les expliqué anteriormente, vamos a usar Cascade. Luego de eso, estamos todos listos. Podemos añadir más restricciones, pero solamente esa queremos por ahora. Yo voy a aplicarla. Ese es el código que se genera. Yo podría haberlo escrito como lo hicimos en la primera parte, o aquí directamente yo aplico. Listo. Bueno, cerremos esto. Si actualizamos aquí, vemos que ya en la tabla productos tenemos nuestra columna categorías y aparte se ha creado nuestra llave foránea que se llama CalcPro, ¿sí? Que aquí podemos ver nuestra llave foránea que se llama CatPro. Bien, hasta ahí, díganme hasta ahí, por favor. Si estamos listos hasta ahí. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Entonces, si un producto puede ser distribuido por un proveedor o un producto puede ser distribuido por varios proveedores. Exacto. Un producto puede ser distribuido por varios proveedores. Ya tenemos una relación de izquierda a derecha. Vamos a ver la relación de derecha a izquierda. Un proveedor podrá distribuir un producto o un proveedor podrá distribuir varios productos. La relación ahora proveedor-productos. Ya vimos que la relación productos-proveedor es de uno a muchos. Es decir, un producto puede ser distribuido por varios proveedores. Ahora mi pregunta es, ¿un proveedor podrá distribuir un producto o un proveedor podrá distribuir varios productos? ¿Qué me pueden decir ahora con ese? Sí, exactamente. Exactamente. Entonces la relación que obtenemos, ¿cuál va a ser? De muchos a muchos. ¿Qué hemos visto en las clases anteriores
cuando existe una relación de muchos a muchos, no se puede hacer una relación directa entre dos tablas, directamente de muchos a muchos. Por lo tanto, lo que toca hacer aquí es la creación exactamente de una tabla intermedia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a crear una tabla intermedia y después de hacer la tabla intermedia, entonces vamos a hacer las relaciones. Entonces, veamos. Vamos a crear una tabla intermedia. Una tabla intermedia. Bien, la creación es de la misma manera, ¿sí? No tiene nada fuera de raro. Create table y el nombre lo más descriptivo posible. Va a ser, esta tabla la vamos a llamar detalle. Pero, ¿por qué se la crea? ¿Por qué se la crea? No es una tabla individual. ¿Por qué creamos? Esta es una tabla intermedia, una tabla auxiliar. ¿Por qué la creamos? La creamos por necesidad del producto y la creamos por necesidad del proveedor. Por eso creamos la tabla. Es muy importante que le pongamos un nombre, cosa que cuando nosotros vamos a ver esa tabla sabremos que ahí se está relacionando, esa es una tabla intermedia en la cual están relacionando dos tablas más. Bien, voy a crear para esa tabla también un primary key. Es importante para mantener un orden. No es obligatorio, pero es importante por orden que le creemos un primary key. De tipo entero, auto increment, va a ser mi primary key. Bien, esa es propia de esta tabla. Ahora, vienen, como hemos dicho, para crear una tabla intermedia, debemos tomar los primary key de cada una de las tablas y ponerlas aquí en esta tabla. Por lo tanto, vamos a crear la del producto, del mismo tipo, not null, y la del otro lado, y de proveedor, del tipo entero, not null. ¿Listo? Entonces, hemos creado una tabla. Ya, perdón, aquí hay un error. Ya, entonces, hemos creado una tabla intermedia donde tiene su propio índice, su propio primary key y el índice de cada una de las tablas de la cual yo voy a entrelazar. Y aquí tenemos las tablas. Ahora, vamos a hacer las relaciones. Vamos a hacer las relaciones. Relaciones entre las tablas. Relaciones entre las tablas. Entonces, ya sabemos que usamos el alter table, el nombre de la tabla, es ahí donde voy a hacer las relaciones, ¿sí? En otras palabras, donde es las tablas débiles. Y una tabla intermedia es una tabla débil porque depende de dos tablas. Adicionamos un constraint, le ponemos un nombre. Voy a hacer primero con la del proveedor. Entonces, ¿cuál es de estas tres es la que se une con el proveedor? Esta que está aquí. Voy a enlazarla con proveedor. ¿Y en proveedor cómo se llama? ID.
on delete cascade, on update cascade. Ahí mismo voy a hacer la otra relación. Por eso le pongo una coma. Add constraint. Podría hacerla de una en una, pero yo puedo aquí hacerlas todas de un solo. ¿Cómo le voy a poner a esta? Como voy a relacionarla con producto, voy a ponerle FK prod. Foreign key. De esta tabla, ¿cuál es ese índice? Y de producto. Hago la referencia. ¿Con cuál es la tabla que voy a hacer la referencia? Es con productos. Y con productos, ¿cuál es la clave principal? ID. ¿Cómo se llama la principal? ID producto se llama aquí. ID productos. ID productos. Y lo mismo. On delete, cascade, on update, cascade. Punto y coma. Como esas son las dos referencias que voy a hacer, entonces con eso yo los tendría listos. Vamos a ver si no sale algún error. Ejecutémoslo. Listo. No hay errores. Vamos a actualizar esto y veamos en categoría. No tenemos índice, pero no tenemos foreign key. Es verdad. La que hemos creado, nuestras columnas, el índice propio, primary key, es el ID. Hay una relación con proveedor, con ID proveedor, y una relación con producto, ID producto. Y en productos, pues tendremos nuestra primary key, que es la propia, y un foreign key, que es una relación externa. Perfecto. Preguntas hasta ahí, algo que quieran ver, que no lograron entender bien, háganmelo saber, por favor. Voy a borrar esta tabla. Voy a borrar esta tabla para crearla de manera gráfica. Voy a borrar esta tabla. Perfecto. Ya no tenemos nuestra tabla intermedia. Todo esto lo vamos a crear ahora con código. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra tabla intermedia. Entonces, botón derecho en Tables, crear tabla. Le vamos a poner aquí el nombre de la tabla. Y vamos a ponerle los campos. La primera era un ID propio de esta tabla. Entonces, el primary key iba a ser autoincrementado. Luego, voy a crear los dos campos, las dos columnas, cada una de ellas que me sirven para enlazarla con productos y con proveedor. Y de productos de tipo entero, not null. Y la otra es ID proveedor, también de tipo entero y not null. Hasta ahí tenemos creado las tres columnas. Ahora nos vamos a foreign key y le vamos a poner el primer nombre que pusimos, que era FK proveedor. ¿Con quién voy a unirme? ¿Con quién voy a hacer la referencia? Con proveedor. ¿Entre qué columnas? Entre proveedor
y ID. Va a ser en Cascade, en Cascade. Veamos la otra relación. La otra relación es FK Pro. FK Product, podemos ponerle. ¿Con quién voy a hacer la referencia? Con productos. Entre ID producto e ID productos. Va a ser del tipo Cascade, Cascade. Y listo. Por supuesto que aquí es un poco más rápido, pero como les dije en la clase pasada, nosotros podemos hacer uso de esto y claro, nadie lo va a evitar, pero nosotros vamos a programar mucho en lenguajes de programación para diseñar páginas web y necesitamos saber cómo se construyen con código. Por eso es que el MySQL, no sé si el SQL Server lo tenga, pero en MySQL lo bueno es que me presenta todo el código para yo simplemente venir, copiarlo y lo inserto en el lenguaje que yo crea conveniente, que yo esté trabajando. Perfecto, creo que eso es lo que teníamos que hacer. Vamos a ver si no tenemos error. Apliquemos. Listo. Cerramos aquí esto y veamos. Las tablas categoría. Aquí está detalle con sus columnas, el foreign key, el primary key, productos y todo lo que tengamos. Bien. Voy a dejar un ratito ahí para que ustedes se pongan al día y si tienen alguna pregunta que hacerme, me lo hacen. Vamos a dar un minutito. Algo que hemos trabajado al inicio en esta materia es acerca del diagrama físico, el diagrama lógico, el diagrama conceptual. Bien, algo bueno que también tiene el MySQL, y esto sí el SQL Server no lo tiene, es que una vez que nosotros hemos diseñado las tablas, ya sea por código o ya sea por el medio gráfico, es que en base de esto nosotros podemos obtener el diagrama físico. ¿Cómo obtengo a partir del código el diagrama físico? Ojo, podría ser que a partir del código, como lo estamos haciendo ahora, obtener el diagrama físico o viceversa. Primero hago el diagrama físico y luego obtengo yo todas las tablas. Ya eso es cuestión de gusto, de qué es mejor para ustedes. O primero hacerlo de esta manera para después obtener el diagrama físico o primero hacer el diagrama físico para después obtener todo este código que está aquí. Perfecto. ¿Cómo yo obtengo, después de haber hecho todos mis diseños de tablas, cómo yo obtengo el diagrama físico? Pues lo obtengo de la siguiente manera. A ver, aquí. En Database hay una opción que se llama Reverse Engineer. O, si se acuerdan, con Control R también lo pueden hacer. Bien, voy a hacer clic aquí. Yo tengo dos instancias, pero estoy trabajando en esta, no en la acá. Por lo tanto, voy a dejarla que en esa instancia es que está la tabla, la base de datos que yo quiero hacerle el diagrama físico. No cambia absolutamente nada en esto. Próximo. Esto lo hace solo para comprobar que la instancia está bien, valga la redundancia, instanciado, ingresó bien. Y aquí es que usted va a escoger su base de datos. Yo voy a escoger la base de datos que se llama inventario C, porque tengo la otra del otro paralelo o la que yo estoy practicando. Inventario C, es la que estamos trabajando ahora. Esto es muy rápido si todo está bien. Y ejecutamos. Vamos a ver. ¿Listo? Finish. Y observen. Vamos a poner esto por aquí. Esto por aquí.
y yo ya obtengo, a ver, esta era mi tabla intermedia, por lo tanto, vamos a ponerla aquí bien bonita para poder saber esta, ahí está. Esta es mi tabla intermedia. Ahora sí, vamos a ir un poquito más abajo y observen. En base de las tablas que yo diseñé, yo ya puedo obtener mi diagrama físico, donde aquí obtengo los tipos de campos. Aquí puedo observar los índices. Miren que cuando yo ponga primary, me sombrea. Cuando pongo la otra, ¿sí?, me está sombreando sobre la cual está actuando. Veamos la intermedia. La primary key, la foreign key y la segunda foreign key. Y observen que si yo hago doble clic sobre la relación, me sale el nombre, ¿ven? Me sale el nombre. Preguntas, jóvenes. Pudimos hacer el diagrama. El lenguaje de manipulación de datos, DML. Ya vimos el lenguaje de descripción de datos, el DDL. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? De que ustedes reconozcan las instrucciones DML. Ya ustedes las instrucciones DDL ya las reconocen. Otra, una vez que ustedes reconozcan esas instrucciones DML, puedan escribir y ejecutar dichas sentencias. Con esto ya podemos gestionar la información de las bases de datos. Recuerden, el DDL no gestiona información, solo es el diseño de la estructura. Los comandos, las instrucciones DML, estas sí sirven para gestionar la información de una base de datos. ¿Cuáles son las instrucciones que tiene el lenguaje de manipulación de datos? Pues tenemos el insert, que su traducción o lo que hace es para insertar datos en una tabla. El update, para modificar, para actualizar datos existentes dentro de una tabla. Delete, que al igual que el truncate, bueno, tienen su diferencia, pero quiero que sepan el cuidado que deben de tener cuando usan el delete o el truncate, porque sirven para borrar información de las tablas. Ya en la vida práctica, normalmente cuando, como les dije en otras clases anteriores, siempre es importante sacar respaldo de las tablas, de las bases de datos, y trabajar en ese respaldo para trabajos. Ahí sí borren, hagan lo que deseen, pero la original no la pueden tocar. Entonces, el delete, hay que tener mucho cuidado en el uso de esta porque elimina todos los registros de una tabla. Y el select, que repito, es para mí el que se juega el número en todo lo que tiene que ver el SQL, es justamente para las consultas de registros. Veamos la primera, la instrucción insert. Insert trabaja en conjunto con into, es decir, insert into. Después de into viene el nombre de la tabla. Tiene dos formas de usar. Una, si usted va a insertarle datos a todos los campos de la tabla, no hace falta identificarlos aquí. SQL entiende que usted va a insertar valores en cada una de las columnas que tiene esa tabla. Por lo tanto, no es necesario especificarlo. En values y entre paréntesis separados de coma, usted va a poner los valores. Pero, si en la tabla usted quiere decirle, quiero insertar valores en esta columna, en la de acá y en la de acá, entonces ahí sí, después del nombre de la tabla, usted le define el nombre de cada columna. Y por ende, acá va a poner los valores para la columna 1, el valor para la columna 2
el valor para la columna 3 y así para cada una de las columnas. El mismo número de columnas que tenga aquí es el mismo número de valor que tenga aquí. Si tengo 4 columnas, acá deben haber 4 valores. Un ejemplo. Esta tabla tiene 3 columnas. Un nombre, apellido 1 y apellido 2. Por lo tanto, no hace falta que yo le defina aquí los campos, sino que automáticamente yo le asigno los datos. O, si quiere ser específico, usted aquí le pone los nombres de los campos y aquí los datos. Si quiere, esto es en caso de que sea una sola inserción. Aquí está insertando un solo dato. Aquí inserta un solo dato. Pero si usted quiere insertar varios datos con una sola instrucción, pues lo coloca de la siguiente manera. Values, y cuando termina los dos, lo cierra. Coma. Abre paréntesis y ingresa los dos siguientes datos. Cierra. Si fueran más, coma. Abre paréntesis. Los dos siguientes datos, cierra paréntesis y al final punto y coma. De esta manera usted puede insertar más de un dato con una sola instrucción. Hay una diferencia entre el insert into y el replace into. A la final los dos insertan, ¿eh? Los dos insertan datos. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que si existe el dato, es como una especie de que este hace una modificación y si no existe el dato, hace una inserción. Entonces, replace into coches. 3 datos, matrícula, marca y modelo. La matrícula es el campo índice. Si esa matrícula existe, lo que va a hacer es reemplazar estos datos. Si esta matrícula no existe, entonces entra en la opción de, como que si fuera la opción insert. Repito, el replace toma 2 funciones, el de inserción y el de modificación. Si existe, entra al modo actualización, solamente cambia los datos. Si no existe, entra al modo de inserción. Replace into. Esta de aquí es una forma, suponiendo que usted tiene 2 tablas, pero las 2 tablas tienen las mismas estructuras. Las 2 tablas tienen las mismas estructuras, pero una tabla, la tabla 2, tiene datos que usted de ahí quiere pasarlo a la tabla 1 o adicionar a los que tiene, quiere aumentar esos datos. Pero repito, tanto tabla 1 como tabla 2 deben tener el mismo tipo de estructura. Lo que está haciendo aquí es que los datos que están en tabla 2 los está insertando en tabla 1, sin eliminar, por supuesto, en tabla 2. Si hubieran datos en tabla 1, a continuación de eso le aumentan los datos que vienen de tabla 2. Pero repito, las estructuras de las tablas deben ser exactamente las mismas. Veamos la otra, la sentencia update. Esta, en cambio, sirve para actualizar información. La cláusula set va a establecer los nuevos valores para las columnas indicadas. Usted ahí es que le va a poner los nuevos valores que quieren modificar en los datos que existen. Y en la cláusula where sirve para seleccionar siempre y cuando cumplan esa condición. Los datos que cumplan esa condición van a ser modificados. Ahora, ¿qué pasa si omitimos la cláusula where? Por defecto modificará los valores en todas las filas de las tablas. Lo va a actualizar en todas las filas de las tablas. Entonces, mucho ojo. Ese también es un poquito peligroso. Si usted no le pone la cláusula where, claro, a menos que quiera reemplazarlo, como ya vamos a ver más adelante, que sí puede haber la opción
por qué yo puedo reemplazar todos los datos de la tabla. Pero si usted quiere solamente aquellos que cumplan una condición, usted lo hace después del where. Miren ese ejemplo. La tabla se llama personas. Quiero cambiar el apellido 2 por Rodríguez. ¿Pero a quién? A todos aquellos que se llamen Antonio. Por ejemplo, a este. Pero ojo, hay otra condición más. Y que el apellido 1 sea García. Por lo tanto, este ya no. Hasta aquí vamos. Esta cumple. Perfecto. Y que apellido 2 sea Benito. Perfecto. En ese momento que ha cumplido después del where, ya no va a haber Benito aquí, sino que va a haber Rodríguez ahí. En base de esto. ¿Qué pasa que yo no pongo el where? Significa que a todos me les va a poner Rodríguez, 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 Rodríguez. Eso es lo que hace si yo no pongo el where. Ahora, si no me pongo Sega apellido 2 igual a Rodríguez, donde nombre sea igual a Antonio, solamente aquellos que se llamen Antonio, me le va a poner Rodríguez, ya no Gómez, me le va a poner Rodríguez, ya no Benito. Pero he hecho una condición un poco más compuesta. Veamos esta. Hay una tabla que se llama empleados y tiene una columna que se llama sueldo bruto. Y tiene también una columna que se llama prima objetivas. ¿Qué significa? Que tanto a la columna sueldo bruto, separados con coma, como a la columna primer objetivo, yo le voy a cambiar. ¿Pero en base de qué? Siempre y cuando el sueldo bruto que esté en ese momento sea menor que 45,000 y que el sueldo bruto sea mayor que 40,000. Pero eso sí, que sea de acuerdo a su antigüedad. Es decir, que los va a ordenar de menor a mayor, de acuerdo a su antigüedad, en forma descendente. Entonces, de mayor a menor, ¿sí? Porque están en forma descendente, de mayor a menor. ¿Pero cuál? Solo los 50 primeros que estén en ese orden. Es decir, del primero, del 1 al 50, no más. Si el 51 también cumple esta condición, ya no. Solamente a los 50 primeros. No hay más. ¿Estamos? Ya vamos a practicar toda esta situación. Establecer el sueldo bruto anual a $50,000, la explicación, ¿no? Y la prima a 3,000. Pero esto solo será efectivo a los empleados que cobren entre 40,000 y 45,000. Se actualiza solo a los primeros 50 empleados, ordenados de mayor a menor a la antigüedad de la empresa. Entonces, eso es lo que está haciendo esta actualización. Vean esta otra. Actualiza una tabla que se llama CB Currents. Va a setear una columna que tiene un solo carácter, o Y o N. Entonces, va a ponerle Y a cada una de estas columnas y en la descripción va a concatenar la misma descripción. Va a concatenar la misma descripción que tiene, le va a dar un espacio y le aumenta el asterisco. Entonces, repito, a esta tabla CB Currents le va a cambiar a la columna Insactive la letra y a la columna descripción va a unir la misma descripción que tiene, le va a dar un espacio y le aumenta un asterisco. ¿Pero a cuáles? Que la columna que se llama Currents, que no es necesario que esté aquí, o sea, aquí, pero está en la tabla, tenga EUX1 o EUX2 o EUX3 o EUX4 o EUX5. Si tiene EUX6, EUX7 o cualquier otro, a eso no les va a cambiar. Solamente les va a cambiar al que tiene del EUX1, 2, 3, 4 o 5.
Perfecto. Ahora, si quiero evitar todo estar repitiendo, todo esto que está aquí, o sea, este in y todo lo que está en paréntesis, yo puedo usar otro comando. Un comando que se llama like. El comando like. Like. Y entre apóstrofe, ya no paréntesis, yo pongo entre apóstrofe E, U, X y el signo de porcentaje. Punto y coma. ¿Qué le estoy diciendo? Que todo aquel que tenga EU, sin importar qué número tenga aquí, 1, 2, 3, 4, 5, a esos me le va a aplicar esto que está aquí. Repito, where currents, en vez de in, voy a poner like, entre apóstrofe, E, U, X, hasta igualito, pero en vez de los números voy a poner un comodín, que es uno de los comodines que ya vamos a ver, pero el primero es un signo de porcentaje, cierro apóstrofe, y ese porcentaje me va a reemplazar a cualquier carácter, a un solo carácter, que siga después de EUX. 1, 2, 3, 4, 5. Todo eso lo vamos a ver más adelante, pero siempre es la parte teórica que debemos aplicar. Sigamos viendo. La sentencia delete, sentencia peligrosa, que sirve para borrar registros de una tabla. Si no le especificamos el where, borra todos los elementos que estén en la tabla. Si aplicamos where, serán de acuerdo al cumplimiento de una condición. La sintaxis. Ejemplo. Voy a borrar de la tabla currents, perdón, CB currents, donde la moneda sea igual a euro. Es decir, todas las filas que cumplan esa condición van a ser eliminadas. Eliminadas con el peligro de que ya no se pueda recuperar. Si se recupera, serán de acuerdo al sistema gestor de base de datos que tenga. Casi la mayoría, a menos que sea un gestor de bases como un Oracle, un sistema gigante, de esa manera que tiene lo que se llaman los rollback, que permiten recuperar lo que usted borre. Por eso sigo haciendo hincapié. Usen bases de datos, copias de bases de datos, donde puedan hacer todas estas pruebas. La que está en rojo borra absolutamente todos los datos de la tabla. No les importa absolutamente qué hay ahí, pero le borra todo. Y la tercera, también con un where, pero con un where más compuesto, entre dos cosas. Es decir, que borrará exclusivamente a todos los que cumplan que origen sea igual a Puebla y que el color favorito sea igual a blue. Entonces, bajo esas dos condiciones es que borra. Si cumple una, no, debe cumplir las dos. Después del where, se pueden utilizar todos los predicados que permite utilizar. And, or, like, in, todos esos que podamos utilizar y que los vamos a ver, ya se pueden utilizar aquí. Perfecto. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio en los datos que tenemos, donde vamos a ingresar 10 datos en cada tabla. Vamos a eliminar datos de las tablas, ponemos condiciones, podemos actualizar las tuplas de las tablas. Bueno, y como siempre les pido, documentar cada línea y todo esto debe ser realizado con SQL en el SGBD de MySQL. Pero antes de empezar a ver eso, se sobreentiende que una vez que hemos terminado de ver y aplicar todo esto que hemos visto, por supuesto que aún nos falta el select, pero una vez que usted haya visto esto y hemos practicado, ya ustedes podrán ver cuáles son las sentencias que más se utilizan dentro de este lenguaje del DML, ¿sí? Las sentencias del DML por medio del código para realizar las transacciones. Las transacciones son justamente las operaciones que podamos hacer, insertar, borrar y todo eso. Perfecto. Ojo, en la mayoría de los casos es mucho más efectivo que el uso de una interfaz gráfica. Es mejor, como le he venido diciendo, es utilizar código. La interfaz gráfica está ahí, pero para nosotros. Pero cuando nosotros hacemos un sistema, no le podemos decir al usuario, vaya inserte usando la interfaz gráfica. No, tenemos que hacer uso de los comandos. Perfecto.
Vamos a ver entonces lo que aquí nos pide. Vamos a ver. Insertar 10 elementos. Perfecto. Voy a hacer uso primero, vamos en la tabla. Vamos a ingresar en categoría. Categoría. Vamos a insertar unos elementos en categoría. Tenemos ID y tenemos nombre. Entonces, insert, into, el nombre de la tabla, categoría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no le pongo ahí en qué campos y voy a poner values? Recuerden que tenemos ID y tenemos nombre. Yo ID no le voy a poner nada. Voy a ponerle en nombre. Por ejemplo, lácteos. Lácteos, perdón, me faltó cerrar el apóstrofe. Lácteos. Perfecto, vamos a ver qué pasaría. Inserto. Nos sale un error. ¿Por qué? Porque nos falta aquí insertar el ID. Si fuera manualmente, el ID lo crea automáticamente, pero como nosotros lo vamos a insertar, le tenemos que poner el ID. Y observen que ya está insertado. ¿Cómo puedo ver que ya está insertado? Aquí en categorías voy a usar el tercer icono que está aquí, que tiene una forma de tablita. Y observen que aquí ya está insertado lácteos. Voy a insertar algunos más. Voy a copiar esto. Y voy a insertar algunos más. 2 dulces. Vamos a insertar un tercero. Vamos a ponerle chocolates. No, dulces. ¿Qué podríamos poner aquí? A ver, lácteos, dulces, cigarrillos, productos. ¿Cómo le ponemos? Cigarrillos, whisky, bebidas. ¿Bien? Bebidas. Listo. Voy a insertar esos tres datos. Entonces, si vemos acá, le damos en ejecutamos. Ahí tenemos los tres datos insertados. Entonces, de esta manera hemos insertado en categoría. Vamos a insertar en proveedor. Tenemos proveedor, también tenemos dos campos. Entonces, voy a copiar esto y voy a poner aquí proveedor. Y voy a ponerle 1. Y voy a ponerle nombres. Voy a poner unos 3 proveedores, voy a ingresar. La Fabril. Vamos a poner otro. La Universal. Vamos a poner otro. 3. Vamos a ponerle el bebedor. Ese nombre le vamos a poner. Lo insertamos. Y si acudimos a proveedor, podemos observar que ahí tenemos nuestros datos. Perfecto. Ahora vamos a insertar en productos. Vamos a ver qué tenemos en productos. Productos tenemos el ID propio de productos, un nombre de producto, tenemos un precio, una fecha, una existencia y uno de ID categoría. Déjame ver aquí algo. Ya, y uno de ID categoría. En ID categoría tenemos 1, 2, 3. Bien, vamos a insertar entonces. Insertar una tabla productos. Donde tenemos productos. Aquí está. Bien. Entonces, veamos. Insert into.
el nombre de la tabla, productos. Productos. ¿En dónde le voy a ingresar? Nombres. Voy a ingresarle en precios. Voy a ingresarle fecha alta. Voy a ingresarle existencias. Y voy a ingresarle ID categoría. ¿Qué valores les voy a poner? Veamos, en nombres. Vamos a ponerle la lechera. El precio 1,50. La fecha de alta va a ser el 2020. El 08, el 15. Coma. Existencia, vamos a ponerle que hay 10. Y el ID de categoría, de acuerdo a lácteos, es el 1. Veamos qué pasa. Perfecto. Vamos a actualizar nuestra tabla y veamos en productos que tenemos. Ahí tenemos nuestros datos. Observen que no hizo falta que yo insertara ID productos. ¿Por qué no hizo falta? Porque esto es automático, es autoincrementado. Listo. Vamos a ver qué hay por aquí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna duda? Esto vamos a cerrar. Bueno, si grabemos esto. Para subírselos. A ver. Clase 25 de agosto para el OC. Ya. Este me lo ponemos. Bien. Preguntas, dudas hasta ahí. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Bueno, aunque nadie me pregunta, se sobreentiende que aquí en detalle categoría, han de decir, bueno, y aquí cuando se empieza a llenar el ID producto y el ID proveedor. Bueno, más adelante vamos a ver lo que se llaman los triggers, que cada vez que hace uno una inserción o una actualización, le vamos a poner una porción de código para que en este caso, aquí se van a almacenar los valores. Cada vez que yo ingrese, podré ingresar el ID producto y el ID proveedor. Eso lo haremos más adelante. ¿Sí? Insertemos unos 5 datos más en producto. Ahora, ha de ser mucho más fácil, por supuesto, si yo aquí doy doble clic y le escribo. Qué sé yo, no sé ni cómo se escribe whisky, pero bueno. Whisky vale $12. ¿Qué pasa si yo no le pongo la fecha? Recuerden que en la fecha, si no le ingresamos la fecha, por defecto me tiene que coger 4 ceros, 2 ceros y 2 ceros. Existencia 15. Y la categoría, la categoría es 3. La categoría es 3. Perfecto. No puedo cerrar aquí si antes no aplico. Y observen que se me genera el insert, ¿ve? Yo aplico y automáticamente se pone el 2, ¿ve? Y vean que automáticamente por defecto se pone esto. ¿Qué pasa? Que yo voy a insertar un tercero. No inserto nada aquí. Voy a insertar por acá, me olvido. Ahí no importa si no inserto porque me aparece esto. Voy a ponerle 45 y voy a poner que sea proveedor 2. Voy a aplicar. Pero observen que aquí me está diciendo un error. El campo nombre no tiene valor por defecto. Al no tener valor por defecto, es un not null. Por lo tanto, nombres no lo podemos dejar sin ponerle nada. A ver, este sería... Voy a ponerle en dulces, voy a ponerle este. Dulces, el 2. Dulces.
chocolates. Vamos a ponerle la fecha 2020 08/20. Aplicamos, aplicar, finish. Y observen que ahí sí ya lo acepta. Perfecto. Y así ustedes pueden insertar, pero no nos acostumbremos a hacer uso del entorno gráfico. Tenemos que hacer uso, ahora, tenemos que hacer uso no es, ¿dónde lo tenemos? Ay, parece que lo borré. Tenemos, por acá, tenemos que hacer uso siempre, recuerden, de esto. Aquí está. De código. No nos mal acostumbremos a hacer uso del entorno gráfico. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, quisiera cambiarle al whisky, ya no quiero cambiarle la fecha. Quiero cambiarle al whisky la fecha porque me olvidé. Entonces aquí tenemos que hacer uso del update. Vamos a hacer uso del update. Vamos a ver. Aquí mismo vamos a hacerlo. Actualizar datos. Perfecto. Entonces, update. El nombre de la tabla, esta tabla se llama productos. Update productos. Set fecha alta. Va a ser igual a 2020. 0810. ¿Dónde? El ID productos sea igual a 2. Vamos a actualizar la fecha alta donde ID productos sea igual a 2. Veamos cómo nos funciona. Veamos esto. Y observen que es actualizado con la fecha que yo le puse, ¿ves?